Ok, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Primero observando esta imagen, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que están observando? ¿No? Bueno, como ven, es un grupo de jóvenes, ¿no? Alguno me dirá que están hablando, ¿no? Todos están hablando, están saludándose. Hola, hello, ya, hello, ¿no? Se están expresando. Otros dirán, no, profesor, ese grupo de personas se están expresando también en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Sí, es correcto. También. Todas las respuestas dadas son válidas. Entonces, hoy vamos a aclarar un poco con referente a los conceptos de qué es habla, qué es lengua, qué es idioma, ¿no? Ya que lo utilizamos comúnmente, pero a veces no sabemos cuál es la diferencia, ¿no? O quizás qué tienen en común. Entonces, el tema que hoy vamos a desarrollar, como les había mencionado, son definiciones lingüísticas. Bueno, ese tema lo he dividido en dos etapas, ¿no? Por eso que aparece ahí definiciones lingüísticas 1. Para trabajar ya el contenido tenemos que partir primero conociendo un concepto que agrupa a todo lo que vamos a ver hoy día. Y ese concepto es lingüística, ¿no? ¿Qué es la lingüística? La lingüística nos dice que es una ciencia que se encarga de estudiar al lenguaje articulado, ¿no? Como toda ciencia, tiene un objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, la geografía estudia la Tierra, la biología a los seres vivos. Entonces, obviamente tenía que haber una ciencia encargada de estudiar el lenguaje articulado, ¿no? Y esa ciencia es la lingüística. A continuación, vamos a ver otros conceptos adicionales que habíamos mencionado al inicio, ¿no? En la imagen. Por ejemplo, lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Entendamos que el lenguaje es toda forma de comunicación que tiene el ser humano para expresarse, ¿no? Para transmitir nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y digamos que están presentes en dos formas. La primera, que es un lenguaje articulado, hoy lo vamos a ver a través del ejemplo. Vemos ahí un grupo de alumnos y digamos que ahí está también un profesor. El profesor habla o dice la palabra manzana y los alumnos repiten también. Es decir, la forma articulada agrupa cuando nosotros hablamos y escribimos. Nuestra forma de expresarse ya sigue ciertas normas, ciertas pautas, ¿no? Eso se llama el lenguaje articulado. Es decir, cuando hablamos o escribimos para expresarnos. La otra forma presente es el lenguaje no articulado, y eso se da a través de otros medios. Es decir, para yo dar un mensaje ya no voy a poder hablar ni escribir, sino que otros medios puedo utilizar. Por ejemplo, los gestos, las mímicas, las señas, los sonidos. Ese tipo de formas me van a permitir a mí expresar un mensaje. Por ejemplo, tenemos el dibujo de un árbitro que está estirando los brazos y en uno de ellos tiene una tarjeta de color rojo. Sabemos que un árbitro, cuando tiene ese gesto, utiliza tarjeta de color rojo, está enviando un mensaje. ¿Cuál es? Es que el jugador ha sido expulsado. El árbitro en ningún momento habla, se acerca al jugador y dice, ¿estás expulsado? No, simplemente con esos gestos, con la tarjeta de ese color, ya está enviando un mensaje. Eso se llama un lenguaje articulado, cuando para expresarse utiliza gestos, mímica, sonidos, entre otros. El otro concepto que vamos a ver hoy día se llama lengua, y veamos de qué se trata. La lengua nos dice que es un sistema de signos, ¿no? Por ejemplo, nosotros al ver, ¿no? Los símbolos o las letras de C, A, S y A, nosotros automáticamente nos damos con la imagen de ¿qué? De una casa, de un hogar, de una vivienda. ¿Por qué? Porque en nuestro idioma, en nuestra, digamos, en nuestra lengua, que es el castellano, cuando utilizamos esas letras y cuando escuchamos el sonido casa, automáticamente tenemos una imagen, una idea, un concepto. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos esas letras y conocemos esos sonidos. Es decir, la lengua es el uso de algunos signos,
sonoros y signos escritos que utiliza un determinado grupo para expresarse. Por ejemplo, en el Perú, nosotros hablamos en castellano y obviamente escribimos en castellano porque utilizamos esos signos, es decir, una lengua castellana. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, ¿no? Y escuchamos el sonido house, o incluso aquí en el Perú, nosotros relacionamos esos símbolos, esos sonidos, ¿con qué lengua? Con la lengua inglesa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y otros lugares donde hablen inglés, para mencionar un hogar, una casa, lo hacen con el sonido, con las letras que digan house. Entonces, es decir, la lengua es el uso de signos usados por un determinado grupo, ¿no? Hay una lengua castellana, hay una lengua inglesa, hay una lengua portuguesa, porque cada uno de ellos tiene sus propios sonidos y sus propios símbolos escritos. El siguiente concepto que vamos a ver es habla. Nos dice que el habla es el uso personal de una lengua. ¿Ok? Si la lengua es el uso de signos sonoros, no signos escritos, el habla ya es digamos, la concretización, es decir, utilizar esos sonidos, esos símbolos. A ver, para entenderme mejor. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, o si hemos visto un bebé, un niño que recién está hablando, fácilmente no dice papá, sino comienza con el uso de unas sílabas, ¿no? Que es pa, en el caso de papá, ma, en el caso de mamá, no dice carrito, puede ser carrito, carito, ¿no? Es decir, el niño tiene su propia utilización de esos sonidos, su propia forma de expresarse, su propia forma de entonación. El habla es el uso personal individual que le damos a una lengua, como nosotros entonamos, pronunciamos. Por eso si estamos en el salón, ¿no? Y escuchamos a un compañero, ¿no? Con otra niña, veremos que su forma de entonación, su forma de hablar, ¿no? Es distinta, porque cada uno lo utiliza o se expresa de una manera diferente, ¿no? El otro concepto que vamos a ver es el dialecto. El dialecto tiene que ver mucho con la ubicación, dónde se encuentra, ¿no? Dónde es utilizado una lengua. Veamos el concepto de dialecto. El dialecto dice es la variación regional de una lengua, es decir, ¿no? Dependiendo, como dije hace unos segundos, dónde estés, las palabras pueden cambiar, van a ser distintas para nombrar a un mismo objeto. A ver, para entenderme, voy a poner un ejemplo. ¿No? Tengo niño. Nosotros estamos en la costa. Si yo digo niño, automáticamente voy a identificar a un ser humano pequeño, ¿no? Hablo castellano, escucho eso, identifico, ¿no? Es en el caso de Lima, en el caso de Perú. Pero, si me encuentro en México, ellos tienen otra forma, otra palabra para mencionar a un ser humano pequeño. Ellos no lo llaman niño, no lo llaman chavo. Cambió de niño a chavo. Y si me voy a Argentina, también tienen otra forma, otra palabra para nombrar ¿no? A un pequeño, que se dice pibe. Vuelvo al Perú. Si me ubico en la selva, a un pequeño, un niño, ¿cómo lo llaman? Guambrillo. ¿Okay? Si te das cuenta, han cambiado las palabras, ¿ya? Las palabras para nombrar a un ser. El dialecto es el cambio que sufre una lengua, ¿ya? Una palabra, digamos, dependiendo del lugar donde se encuentre. Ojo, el dialecto se da en una misma lengua. Si te das cuenta, en Perú, México, Argentina, en la parte de la selva, hablan castellano, se expresan en castellano. Pero ¿qué ocurrió? Que cambiaron las palabras para nombrar un concepto. Esa variación de lugar, de geografía, se llama dialecto. Ahora en el segundo bloque
vamos a ver otros conceptos adicionales. Por ejemplo, idioma. Aquí llamamos idioma. Nos dice que el idioma es la oficialización de una lengua en un territorio. Es decir, en un lugar, no, en un país cualquiera, hay diferentes lenguas. Ubicándonos en nuestro contexto, en el Perú hay diferentes lenguas. Tenemos la lengua yánica, la lengua shipibo, el aymara, el quechua, el castellano, y entre otras. Pero, ¿qué hizo nuestro gobierno? Dijo, ok, de este grupo de lenguas vamos a tomar algunas para darle un carácter oficial, un carácter político. Y lo vamos a nombrar idiomas. ¿Ok? Entonces, la lengua es cuando digamos, un país lo adopta y le da un carácter oficial, no un carácter político, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, como he mencionado, tenemos el idioma del castellano, el idioma del aymara, del quechua, pero también deja abiertas para otros idiomas más. Por ejemplo, en Chile tienen como, digamos, idioma el castellano, pero también tienen otro, que es una lengua nativa, que es el mapuche. Y así cada país adopta una lengua y le da un carácter oficial convirtiendo a un idioma. El otro concepto que vamos a ver, tenemos un ejemplo, ¿no? El castellano, el inglés, el francés, el italiano, etcétera, que son lenguas, pero por carácter político se convierten en idiomas. El otro concepto que tenemos es jerga, ¿no? Que muchas veces lo confundimos con la replana. Hoy vamos a ver esa diferencia. Nos dice que la jerga es el vocabulario léxico, o de manera sencilla, dice son palabras, pero son palabras empleadas por un determinado grupo social o profesional. Es decir, que un grupo de personas utilizan ciertas palabras que son de uso común para ese grupo. ¿Ok? Y que a veces nosotros que estamos fuera de ese entorno podemos conocerlas o parcialmente, ¿no? Entonces, un ejemplo, tenemos lo que se llama la jerga profesional. En el caso de los médicos, ¿no? Si un accidente se cae fuertemente, ¿no? Y se golpea la cabeza, lo primero que sale de la cabeza va a ser un chinchón, ¿no? Lo que comúnmente llamamos nosotros chinchón y luego se pone de diferentes colores. Pero si tú vas a un médico, lo revisa, todo, difícil que el médico le diga, señora, su hijo tiene un chinchón en la cabeza. No, ellos tienen unas palabras específicas a su profesión, a su entorno, ¿no? Médico. Y te van a decir, señora, su hijo tiene un hematoma craneal. Es decir, un golpe en la cabeza. A veces podemos entenderlo o a veces no, porque, digamos, las jergas son palabras utilizadas por el grupo social. Ahora, ¿quiénes pueden utilizarlo? Los médicos, abogados, profesores, policías, ¿no? Y también hay otros entornos, hay una jerga juvenil, son palabras que son conocidos entre los jóvenes, entre adolescentes, ¿no? Pero ojo, no son palabras vulgares. Y por último, tenemos lo que se llama la replana. La replana sí es ese vocabulario vulgar, marginal, ¿no? Lo que comúnmente llamamos palabras sueces. Ejemplo, ¿no? Tenemos germa, tombo, jato, ¿no? En vez de la manera adecuada de expresarse, de decir, tengo una enamorada, tengo una germa, ¿no? En vez de decir, se está acercando el policía, se está acercando el tombo, ¿no? Ese uso distorsionado de las palabras que tiene un carácter vulgar, ¿no? Casi en una forma de, digamos, agresiva, ¿no? Se llama replana, el uso vulgar de una lengua. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que hemos visto hoy día. Espero que les haya quedado claro, ¿no? Y a continuación vamos a desarrollar las actividades de su